A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones, damos gracias a Dios que hoy llegamos a terminando la clase 7A, comenzando la 8A. De aquí en adelante, mire, esto se pone más interesante, se pone muy bueno, porque ya comienzan los viajes misioneros de Pablo como tal. Ya dejamos atrás que era de Tarso, que los 14 años, espero que le haya quedado claro que cuando se fue para Arabia, después se fue para Tarso. Después tuvo un año en Antioquía, cuando perseguía a la iglesia, cuando estudió con Gamaliel. Bueno, ya eso era el preparativo y ahora sí tenemos la arrancada para el primer viaje misionero de Pablo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a buscar acá y vamos a la lección 8. Dice, Pablo llega a Galacia. Por fin, el hombre, vamos a ver cómo fue eso. Vamos a buscar rapidito. Usted llena su lección 8 completa. Entonces mire, vamos a buscar, mis hermanos, en Hechos 11, para ponerlo en antecedentes. Hechos 11, a partir del verso 27. ¿Se acuerda que la iglesia de Antioquía fue fundada porque en la persecución unos agarraron para Samaria y otros agarraron para Chipre y otros agarraron para Antioquía? En Antioquía se comenzó un avivamiento, se empezaron a entregar mucha gente, y cuando los apóstoles en Jerusalén se enteraron de que en Antioquía se estaba entregando mucha gente, mandaron a Bernabé, ¿se recuerda? Y llegó Bernabé, y cuando vio esa bendición le dijo, sigan adelante. Pero como era tanta gente, se acordó de Pablo, que lo había dejado, había estado en Tarso. Fue a buscar a Pablo a Tarso, se vino con él y estuvieron un año en Antioquía. Hasta ahí lo dejamos la última vez, ¿verdad? Ahora, fíjese el capítulo 11, a partir del verso 19, es lo que le estoy contando, que cómo se fundó la iglesia, verso 19, el 22 llegó la noticia de esta cosa a los apóstoles, mandaron a Bernabé, el 25 dice, Bernabé fue a buscar a Pablo, y el 26 se congregaron un año. Entonces vamos a agarrar del verso 27. Dice, en aquellos días, Hechos 11, 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Pablo. Ok, están en Antioquía, ¿verdad? Bastante gente. Llega un profeta de Jerusalén y dice que viene una gran hambre, la cual ocurrió en tiempo del emperador Claudio. Ahora fíjese, hermano, quiero explicarle algo acá para que la Biblia dice que cuando en Jerusalén todos tenían las cosas en común, se recuerdan que vendían sus terrenos y lo traían, que Ananías y Zafira quisieron mentirle a Pedro, ¿se recuerdan eso? Ok, y entonces usted escucha muchos predicadores y pastores y ancianos y querubín protector y arcángel Miguel, predicando, y la iglesia de Jerusalén tenía todas las cosas en común y hay que tener las cosas en común. ¿Sabe que eso fue un gran error? Dios nunca mandó a hacer eso. No, eso no está en la ley. Mandes a ayudar al pobre, mandes a ayudar al necesitado. ¿Qué pasó, hermano? Que cuando llegó esa gran hambre, nadie tenía dónde sembrar, porque para aquel entonces era agrícola y ganadería la economía. Pero si todos vendieron el terreno y lo daban a los apóstoles para darle a los necesitados, entonces si vendes el terreno, ¿dónde vas a poner las vacas, por decir algo? ¿Dónde vas a sembrar?
Por eso cuando vino esta gran hambre hubo una gran necesidad en Jerusalén y la iglesia de Antioquía tuvo que de buen corazón mandar una ofrenda. Usted no va a encontrar nunca en ningún lado que Dios mandó a vender todas las cosas que uno tiene no. Y de ahí se agarra, hermano, torciendo la escritura, el socialismo y el comunismo. Ujú. Sabemos que todos son ellos unos ladrones porque se lo cogen para ellos. Ve, lo que sí manda, repito en la Biblia, que ayudar al pobre, ayudar al necesitado, pero no quedarte tú en el aire, porque como dice el dicho, Dios no desviste un santo para vestir a otro. Así es. Estamos claros en eso, ¿verdad? Sí, señor. ¿Ve? Entonces, esa fue la falla que hubo ahí. Fíjese que en ninguna otra de las iglesias mandaban a vender todo. Si fuese sido una orden del Señor, en todas las iglesias me venden todo. Mm. ¿Estamos claros, Pedro? Ok. Sí. No suena espiritual, ¿verdad? Pero es lo más espiritual que hay. Es así. Yo escuché algo una vez, que ellos Ajá. vendían todo y salían de todo porque ellos pensaban que Cristo venía bien en esa época, tú sabes. No sé qué verdad sea. Bueno, la Biblia no dice que ellos lo vendían porque venía Cristo. No, vendían porque suena muy espiritual. Vamos a poner todas las cosas en común. Ujú. Pero no hubo un mandamiento que mandara a hacer eso. Oh. ¿Ves? Entonces, eso fue lo que pasó. Por eso es que, hermano, la orden es, la prudencia es ayuda al pobre, ayuda al necesitado, pero también guarda para ti, oh perezoso, mira la hormiga que trabaja en verano, para cuando llegue el invierno, dice Proverbio más bien. Así Ok. es. Entonces, el 29 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Me llama la atención aquí la palabra, no dice el 29, no dice los hermanos, no dice los creyentes. ¿Cómo dice? Los discípulos. Los discípulos. Hermano, mire, el libro de los Hechos tiene 28 capítulos, ¿verdad? Ujú. ¿Y sabe cuántas veces aparece la palabra discípulo? 26. Ve la importancia del discipulado, no hacer curso, el discipulado no es hacer curso, curso es lo que estamos haciendo nosotros acá. ¿Ves? Eso es otra cosa. Aprender de la escritura, pero el discipulado es vivencia. Eso fue lo que hizo Jesús con los 12 discípulos. Los pulió, los emparejó a esos locos que cada quien pensaba diferente. Y dos por allá querían pegarle candela a Samaria, el otro quería arrancarle la cabeza al otro con una espada. Y mira, los acomodó toditos. Eso es lo que hace el discipulado. Entonces, fíjate, ya la iglesia de Samaria con apenas un año, perdón, la iglesia de Antioquía con apenas un año, acuérdense que tuvo un año y fueron a buscar a Pablo, póngale que ya tuviera 2, 3 años, ya trabajaba con discipulado. Hay que trabajar con discipulado, eso es lo que yo encuentro en la Biblia. Si tiene 28 capítulos hechos y aparece 26 veces la palabra discípulo, mijo, prácticamente uno por capítulo, ¿verdad? Ok. Sí, señor. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Fíjate que cada uno conforme a lo que tenía, determinó enviar socorro. No dice, vamos a vender todo para mandárselo a la Jerusalén. Hago hincapié para que esto quede claro. ¿Ok? Entonces el 30 dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué hicieron los de Antioquía y con quién lo enviaron? ¿Qué hicieron? Lo de Antioquía. Repita la pregunta, pastor. Cada uno ¿Qué hicieron? Le estoy leyendo el 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo Cada cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, ¿qué hicieron los de Antioquía? Le enviaron de lo que tenían La como ofrenda. oficial con Bernabé, las ofrendas con La Bernabé. ofrenda para ayudar a los hermanos de Jerusalén. ¿Por medio de quién la enviaron? De Bernabé y de los ancianos. Y No, Saulo.
y Saulo. Pablo. De Y Saulo, Pablo. Bernabé y Saulo. Ajá. Ahora alguien que me lea Gálatas 2:1 para que usted vea cómo es que Gálatas, 2:1. Ahora fíjate cómo calza la palabra cuando la entendemos y la ponemos en perspectiva. Aquí están mandando la ofrenda, ¿verdad? ajá, Y mira lo que dice Pablo en Gálatas 2:1 de esa misma ofrenda. Mira lo que dice. ¿Quién lo lee? vamos allá. Gálatas. No tienen Gálatas la Biblia. No, se perdió. Se la llevó la gata. Se la llevó la gata. Voy a tener que Ah, buscarlo no, yo porque entonces. se ha pegado un poquito. Aquí está. Ah, ok. Dos. Después, pasado 14 años, Ajá, sigue leyendo. subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ajá. Fíjate. Ahí es que va él a llevar la ofrenda con Bernabé. Y dice que no subí sino conforme una revelación. O sea, Dios haciendo todo. Entonces ahí es que fue él a llevar la ofrenda a Jerusalén. ¿Se da cuenta? Y él dice que fue pasado 14 años. Y como ya sabemos que 3 años fue en Arabia, después que creyó, 1 año en Antioquía, entonces, y se había ido a Tarso, por eso que, los 10 que faltaban eran en Tarso. Ok. Estamos claros hasta acá, ¿verdad? ¿Cómo Amén. estamos, Chandri? Wilfredo, dime, Pedro. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Bien, buen día. bendiciones. No, excelente. Gracias, igual. Ajá, dime, Pedro. No, que me da curiosidad que lo llaman Saulo en Hechos y no lo llaman Pablo. Bueno, depende a qué altura, ¿ves? Aquí todavía lo llaman Saulo, Ujú. pero después cuando él sale en su viaje misionero a los gentiles, lo llaman Pablo. Ok, entonces pasamos al capítulo 12. Vamos a leer del capítulo 12 ¿De qué? de Hechos. Ajá. Llegamos al verso 25. ¿Quién lo lee? Ya están en Jerusalén, ya mataron a Jacobo, está pasando ciertas cosas ahí, y mira cómo dice Hechos 12:25. ¿Cómo dice? Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, No, a Jerusalén no, a Jerusalén no. Ellos están en Jerusalén. volvieron de Jerusalén, perdón. Sí, tienes Ajá, razón, Foto, gracias. Llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ajá. Entonces mira lo que está pasando acá. Ellos después que llegan a Jerusalén y entregan la ofrenda que le mandó la iglesia de Antioquía, se quedan unos días ahí, ¿verdad? Pero después el verso 25 dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio. ¿Cuál servicio? ¿Cuál servicio? Llevar la ofrenda. Lleva la ofrenda. La ofrenda que fueron a llevar, ya cumplimos. ¿Qué hicieron? Volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. O sea, después que llegan a Jerusalén, entregan la ofrenda, están unos días, se devuelven. Pero ahora se llevan consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, o sea, Juan Marco. Juan Marco en unas versiones dice que era primo de Bernabé, en otras dice que era sobrino de Bernabé. Vamos a tomarlo de que era sobrino, porque la mayoría dice que son sobrinos, ¿ok? Pero sea sobrino o primo, eran familia. Pregunta hasta acá. Yo cada paso que doy lo voy resumiendo nuevamente. Entonces, miren para acá. Pablo lo fueron a buscar a Tarso, Bernabé para que lo ayudara en Antioquía. Se queda 1 año en Antioquía. Estando en la iglesia de Antioquía de Siria, llega un profeta de Jerusalén llamado Agabo. Y el profeta dice por el Espíritu Santo que viene una gran hambre y que esa hambre se manifestó en el tiempo del emperador Claudio.
como los hermanos de Jerusalén habían vendido todas sus cosas, todos sus terrenos, todas sus propiedades, cuando llegó el hambre no tenían dónde sembrar, dónde cosechar, dónde tener animales y se le vino el mundo encima. Y había necesidad. Entonces los hermanos de Antioquía, al saber lo que estaban pasando, los hermanos de Jerusalén, agarraron todo, recogieron una buena ofrenda y le dijeron a Bernabé y a Pablo, llévenle esto a los hermanos de Jerusalén. Bernabé y Pablo agarran la ofrenda y se van para Jerusalén. Ahí es donde Gálatas 2:1 dice Pablo, bueno, pasados 14 años, yo volví a Jerusalén. Ahí él volvió, fue a llevar esa ofrenda. Entregan la ofrenda a los hermanos de Jerusalén, están unos días ahí y después se regresa nuevamente a la iglesia de Antioquía. Pero cuando se regresan, se llevan a Juan Marco, el cual era sobrino de Bernabé. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. ¿No hay duda hasta ahí? No hay duda. Ok. Se atreve, pastor, pero porque usted nos manda a repetir tanto, hay que ser la técnica más efectiva de la repetición. ¿Quién de los cuatro se atreve a echarme el cuento? Así como yo le eché. Ajá. Desde Jerusalén, desde que vendieron las cosas en Jerusalén. Bueno, Dime, Oliver. bueno, está desde que salió de Damasco. No, sin detallar mucho, desde que llegó, están en Antioquía y llegó el profeta Agabo, Ok, en Antioquía de Siria. el apóstol Juan está, Pablo está en Antioquía con Bernabé a causa de todos los creyentes que están allí, porque Bernabé lo mandó a buscar en Tarso. Y llegó Ágabo, un profeta de Jerusalén, se reunió con ellos, eso está en Hechos 11:27 y 29, y les dijo que iba a haber una gran hambruna en Jerusalén. Profetizó que iba a haber esta gran hambruna y los discípulos de lo que tenían reunieron para enviar una ayuda Ya va, a ya va, ya Jerusalén. va. Profetizó que venía una gran hambruna, la cual en verdad su tiempo vino. Ah, ok, la cual en verdad su tiempo vino en el tiempo del emperador Claudio. Ajá. Y Esa decía, hambruna afectó mucho a la gente de Jerusalén, a los hermanos de Jerusalén. ok, ¿Por qué le afectó? ¿Por qué le porque ellos afectó habían tanto y a vendido los de todo, Antioquía no? ellos habían vendido todos los apóstoles, la gente de Jerusalén había vendido todo, sus tierras, se habían despojado de todo. Y por eso no tenían tierra donde cultivar, no tenían nada con que suplir esta hambruna. Ajá. Entonces, por eso los discípulos de Antioquía envían la ayuda a través de la mano de Pablo y que en este tiempo todavía era Saulo, de Saulo de Tarso y Bernabé, quienes llevan con ellos a Tito, creo, ¿no? Que dice la Sí. palabra. Luego, llegado a esta ayuda fue cuando Pablo refiere que luego de 14 años es que él va a Jerusalén, Ya sabemos que fue a llevar la ofrenda. va a llevar la ofrenda. Y allí pues se encontraron con Juan Marco, sobrino de Bernabé, y regresan con Juan Marco de Jerusalén, ¿A dónde regresan? Antioquía, ¿A cuál Antioquía? Antioquía de Exacto, de Siria. Perfecto. ¿Alguien de los otros quiere echar el cuento? Mire, mientras usted habla, se le va grabando algo. Dime, Pedro. Último Yo estoy de acuerdo con los pastores. Sea vagabundo, Pedro. Igualito, ¿verdad? No podemos hablar Igualito. nada diferente. Amén. Bueno, Vamos a arrancar. Ellos están en Antioquía y llegó el profeta Agabo. el profeta Gabo llegó de Jerusalén a Antioquía. Ajá. Le dijo la profecía de que iba a haber una gran hambruna en Jerusalén, Ujú. No, en Entonces- toda la región. en toda la región. Ok. Entonces, debido a que la gente de Judea, Jerusalén, vendió todo, se repartieron todo, tenían esa costumbre, Tenían todo en común. todo en común, pues entonces llegó la hambruna y no tenían en dónde sembrar, en dónde Tenían vender. nada. Nada, no tenían nada.
Mm. Se enteraron, Pablo, correcto, Pablo y Bernabé Los estaban de en Antioquía se Antioquía, enteraron. le enviaron un email. Entonces, pues Pablo y Bernabé descendieron a Jerusalén, correcto. Recogen una ofrenda en Antioquía de Siria. Ajá, y le envían a Con Jerusalén. Pablo y Bernabé a Pablo y Jerusalén. Muy Bernabé. bien. Entonces, Entregan la ofrenda. entrega la ofrenda y se llevaron, cuando iban a regresar a Antioquía, se llevaron a Juan Ah, hacia allá, correcto, que era sobrino de quién? de Bernabé. De perfecto. Ok. Chandri, te emocionas. Mm. Ok. Llegó el Ajá. profeta Agabo. Ok, yo voy ayudando. Ok. Partimos de que Agabo llegó a la iglesia de Antioquía de Siria. Antioquía de Siria. Habló con Bernabé y Ah, Saulo y les dijo le dio la profecía que iba a haber hambruna en Ajá, toda la región. ajá. Vamos bien. Luego de allí, el pueblo empezó a vender todas sus cosas porque era lo común en esos tiempos. No, ya lo habían vendido. Ya lo habían Ya vendido. lo de Jerusalén en Hechos 5 lo habían vendido todo. Ya. Mm. Entonces, luego fue Entonces, como Pablo. vendieron todo, para Ajá. tenerlo todo en común, cuando llegó el hambre, no tenían Nada. nada. Ujú. Entonces, la iglesia de Antioquía, ¿qué hizo? Vamos a mandarle Ofrenda. una ofrenda a los hermanos de Jerusalén. ¿Con quién mandaron la ofrenda? Con Bernabé y Saulo. Ajá. Después que entregaron la ofrenda y se quedaron unos días, ¿qué hicieron después? Se regresaron a Antioquía de Siria con Juan, del nombre Marco, De que era el sobrenombre Marco, que era ¿de quién era familia? sobrino de Bernabé. Perfecto, ¿eh? Ahí vamos bien. Ya no hay más nada que inventar. Ok. Ahora llegamos al capítulo 13. Pasemos todo dime, Joribel. Una pregunta, apóstol. Este Juan Marcos, sobrino de Bernabé, es el ¿De qué escritor Gálatas? del Evangelio de Marcos. Ay, creo que... ¿Perdón? Juan No, Marcos, porque según la historia, según lo que dice, el que escribió de Marco era sobrino de Pedro. gracias. Ujú. Ok. Ahora llegamos al capítulo 13 del libro de los Hechos. Ajá. Ahora yo se lo voy leyendo poquito a poco. Ahora es que vienen los chidos, como decimos nosotros los mexicanos. Ok. Dice así, póngase todo Hechos 13. Hechos 13. Ajá. Hechos 13, amor. Ok. Voy leyendo ahora poquito a poco. Cualquier pregunta, usted me levanta la mano. No, bueno, a mí no, me hace señal de que quiere hablar, no que me levanta la mano a mí. ¿Entiendes? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿cuál Antioquía? Antioquía Siria. de Siria. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Me paro acá antes de seguir. Hay gente, hermano, que dice que los profetas, el último profeta fue Juan el Bautista. Pero mire, aquí la Ujú. iglesia de Antioquía, ¿qué había ahí, Pedro? ¿Qué dice el versículo 1 que había? Profetas, Profeta. ¿Ve que sí había profeta? profetas. Lo queremos, mire, ahí está escrito. Ya se había muerto Juan el Bautista, ya habían crucificado al Señor, ya el Señor lo había resucitado, ya se fundó la iglesia en Jerusalén, se fundó la iglesia en Samaria, se fundó la iglesia oiga, en Antioquía. Ya Pablo tenía 14 años de creyente, imagínate. Y aquí dice que en Antioquía había profetas y maestros. Estamos claros, ¿verdad? Ujú. El que quiera negar, hermano, que no hay profeta, ahora, bueno, niéguelo, pero va a tener que arrancar esta hoja o echarle tijera. Ujú. Ok. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profeta y maestro. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, esa palabra Níger es negro, ¿ok? Simón el negro. Ujú. Si fueran colombianos dirían Simón el Nietzsche, ¿entiendes?
Ok. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, o sea, adorando, alabando, glorificando al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Así fue el comienzo, hermano. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna duda cómo comenzó el apóstol Pablo a ser el apóstol Pablo? ¿Qué quiere decir ministrando? Orando. Adorando, Oh, ¿verdad? Sí, cantándole. sí, Eso es sí. ministrar. Wow. O sea, ponerse al servicio de Dios. Vamos a ministrar al Señor, entonces vamos a adorarlo, vamos a cantarle, vamos a glorificarle, vamos a darle loa, alabanza. Eso es ministrar al Señor. De ahí viene la palabra ministro del Señor. ¿Ves? Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, ellos estaban tranquilos, estaban en un servicio, ¿verdad? Glorificando al Señor, cantando, alabando al Señor, y de repente se paró alguien por el Espíritu Santo y dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. Los hermanos siguieron ayunando, oraron por ellos, les impusieron la mano y los enviaron al campo misionero. Así fue que comenzó el viaje. Preguntas hasta acá, dudas, comentarios. Ese silencio me hace mucha Excelente, bulla. excelente, mi apóstol. Ok, ese silencio me hace bulla. Ok, vamos a ver entonces. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. ¿Quiénes son ellos? Pablo, sí. Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo. Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Hermano, aquí le voy a poner un mapa. Quiero que lo veamos y lo vamos compartiendo. ¿Ven el mapa aquí? Ajá. Ellos están acá. Miren ahora todo el mapa, por favor. Yo voy leyendo y voy hablando. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Aquí está, de Antioquía. ¿Están viendo, mis hermanos? Sí, señor. Pasaron a Seleucia. Y de allí navegaron a Chipre. Oiga, mire cómo está acá, qué clarito, ¿verdad? Mira, Sí, señor. aquí a Chipre. Esta es la isla de Chipre, pasa que no se ve bien. Ahí Ajá. ahí se ve que Y llegados a Salamina, mira dónde está Salamina. Esta es la isla ahí de está Chipre, Chipre. pero aquí está Salamina. Aquí. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Vamos bien, ¿verdad? Sí, señor. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Qué Juan es ese? Juan Marco, Juan Marcos. ¿Sobrino de quién? de Bernabé. Entonces, ¿cuántos salieron en el primer viaje misionero? 3. ¿Quiénes? Bernabé, Pablo y Juan Marco. Ok. Verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla, atravesaron toda la isla, llegaron ¿a dónde? A Hasta Pafo. Pafo. Aquí está. Lo que pasa es que no se ve por la foto tan recortada. Aquí está, ¿eh? Ok. ¿Qué hicieron en Chipre? ¿Dónde predicaron según el verso 5? En Salamina, Salamina. No, el verso 5, ¿cómo dice? ¿A dónde predicaron? la Y llegados sinagoga. a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Ajá, en la sinagoga de los judíos. Todavía no están predicando a los gentiles, ¿ok? Ok. Llegamos a... Ajá, entonces el verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla, predicando en la sinagoga de los judíos, llegaron hasta Pafos. Y hasta Pafos. Hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Fíjese, aquí había
un otro profeta, pero este era falso. Siempre ha habido profetas verdaderos y falsos profetas. Sí, señor. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Mira, no tengo la culpa, ¿eh? Tremendo. El procónsul, o sea, el gobernador de la isla se llamaba Sergio y era un hombre prudente. ¿Qué te parece, Pedro? Yo no tengo la culpa, ¿eh? Que mi nombre está ahí Sergio Paulo. y es asociado a Sergio Paulo, Sí. procónsul, varón prudente. No le llevo nada, pues. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mira, hasta un hombre de Dios era, ¿eh? Quería oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ok, antes de seguir, écheme el cuento. Yo voy señalando el mapa. ¿Quién me echa el cuento? Vean acá el mapa. Ajá, aquí está el mapa. Sale Pablo y Bernabé de Antioquía de Siria. ¿Para dónde pasaron? Seleucia. Seleucia, muy bien. De ahí navegaron hasta dónde? Salamina. Hasta la isla de Chipre. Y llegan a Salamina. Empiezan a predicar en la sinagoga de quién? De los judíos. De los judíos. Van atravesando toda la isla y llegan hasta dónde? Pafos. Pafos. En Pafos, ¿a quién se encuentra? Un falso profeta. Ajá, ¿con quién más? Judíos. Con procónsul. ¿Con quién? ¿A quién se encontraron? Con Sergio. Que era el procónsul, o sea, el gobernador. Con Sergio Cabello. Lo único malo de este procónsul es que tenía una mala junta. Oh, sí. Oye, era el gobernador, era prudente, quería escuchar la palabra de Dios. Lo malo de la junta, hay que tener cuidado con la junta. ¿Ves? Fíjate, todo bien. Entonces, ¿qué hacía el brujo, el falso profeta, cuando Pablo le estaba predicando a procónsul Sergio Paulo? ¿Qué hacía? Él se oponía. Pero ¿cómo dice ahí el pasaje en el verso 8? ¿Cómo Lo dice en el apartaba verso de la 8? fe. Lo quería apartar de la fe. O sea, no le hagas caso, no lo oiga, no lo escuche, no, eso no es verdad. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿ves? Ahí no hay duda. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿En quién? En el falso profeta. En el procónsul. No, No, en el falso profeta. en el falso profeta, en Bar Jesús, el brujo. Ajá. Le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Mire, Pablo no le temblaba el pulso. El diablo. Pablo era tremendo, ¿no? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Yo también creo, hermano. Sí, creyó que era ciego. Mire, hermano, con Pablo no se jugaba yo. Pablo está predicando, le está hablando el hombre, el brujo ahí, eso no es verdad, eso no es mentira, no le hagas caso, no lo escuches. Y Pablo, hermano, lleno del Espíritu Santo, no fue en la carne, le echó una maldición, si se quiere, ahí. Va a quedar ciego, hijo del diablo, lleno de maldad. ¿Hasta cuándo va a procurar torcer los caminos rectos del Señor? Ahora queda ciego. Y en ese instante, hermano, quedó ciego. ¿Quién fue que quedó ciego? El brujo. El brujo. El falso profeta. El falso profeta. Jesús. Sí. Ver Jesús.
Bar Jesús Bar quedó Jesús. ciego. Y cuando el procónsul vio que el hombre quedó ciego por la palabra de Pablo, ¿qué pasó? Creyó, Que se Creyó y se maravilló se maravilló. Si y quería, creía más. creyó. Y se Entonces, asustó ¿cuál es, también. Sí. cuál es el primer fruto de Eso diría Pablo? yo, mi apóstol. ¿Perdón? Eso diría yo que se asustó. Claro, se asustó, claro. No, el que se asustó fue el Bar Jesús, Ese se maravilló. que quedó ciego. No, el procónsul se maravilló, Ujú. se asombró. Wow, esto es verdad lo que me está diciendo, esto es verdad. Sí, Ahora, yo le hago una pregunta. No se le puede olvidar nunca. Se lo voy a preguntar dentro de 500 años, acuérdese. Donde estemos, Bueno. le voy a preguntar. ¿Cómo se llamaba el primer hombre que creyó en el ministerio del apóstol Pablo? Sergio Paulo. Ah, exacto. Entonces, el primer fruto del apóstol Pablo se llamaba Sergio Paulo, procónsul, varón prudente, y se entregó al Señor. Ya sabes, se lo voy a preguntar dentro de 500 años, allá donde estemos en la eternidad. Amén. Bueno, se llama como usted, no se va a olvidar, no se va a olvidar. No se Exacto, olvida, como el ya, apóstol ya, Pablo. Por eso, mira, Sergio como tu pastor. No te puedes olvidar tu pastor Sergio Peralta. Ah, ¿no? Y Sergio usted, como tu pastor. sí. Y Pablo como el apóstol Pablo. Ujú. Oye, hermano, el domingo, los primeros que vea ustedes tres se los voy a preguntar. Ay. Ok. ¿Vamos bien hasta acá? Mañana. Ah, mañana, ¿verdad? Mañana, Charlie y Wilfredo. Está bien. Entonces, estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí, señor. Sale de Antioquía, Bernabé y Pablo pasan por Seleucia, llegan a la isla de Chipre, comienzan por Salamina a predicar en la sinagoga de los judíos. Cuando llegan a Pafo, que es la misma Chipre, se encuentran con el procónsul, que era el gobernador, y el gobernador se llamaba Sergio Pablo, un hombre prudente, pero tenía una mala junta, que se llamaba, un brujo que se llamaba Bar Jesús. Y entonces cuando Pablo empezó a predicarle al gobernador, el brujo Bar Jesús se oponía, ¿verdad? Eso no es verdad, no le hagas caso, no le escuches. Pablo se molestó y le echó una maldición ahí, le dijo, hijo del diablo, lleno de toda maldad, ¿hasta cuándo cesará de perturbar los caminos rectos del Señor? Ahora queda ciego, en ese momento quedó ciego. Y el procónsul, el gobernador Sergio Pablo, cuando vio eso, creyó maravillado. Gloria a Dios. ¿Vamos bien? Vamos bien. Perfecto. Sígame para que me ayude con la garganta. Alguien que siga leyendo el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Ajá, mire para acá. Ajá, salieron de Pafos, sigue leyendo. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge A ver. Ajá, vea para acá, de Panfilia. vea para acá, vea el Ajá. mapa. Salieron de Pafos, ¿y a dónde Perge. llegaron? A Perge. Mírelo acá, a Perge. ¿Lo están viendo? Sí. Siga pues, siga leyendo. de Panfilia. Pero Ajá. Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ah, caramba, ¿quién se nos echó para atrás? Juan, Juan, Juan no aguantó la pela. no aguantó el camino. Ya usted va a ver que por eso hubo problemas. Oiga, acuérdese de esto, porque Pablo, ¿de quién era sobrino Juan? De De Bernabé. Bernabé. De Bernabé y Juan se devolvió, mira, aquí está la flechita, mire. Aquí está la flechita, el hombre se devolvió para Antioquía. No, ni siquiera para Antioquía, se devolvió para Jerusalén. A Jerusalén. No, bueno, yo no. Apagado. Yo le decía una cosa, hermano, entre nosotros dos, que nadie sepa. A mí no me hubiese gustado andar con el apóstol Pablo, yo. Ese era un trote muy bravo, sépalo. Eso no andaba comiendo cuentos. Ve lo primero que le digo al brujo. Hecho esa maldición. No, hermano. Yo creo que si yo soy Juan Marcos, del mismo Chipre me devuelvo. No llego.
Ok. Entonces acuérdense que de Perge, ¿quién se devolvió para Jerusalén? Juan. Juan. Juan, Juan Marco, que era sobrino de Bernabé. Bernabé, ellos. Sí, el 14. Ellos, ¿quiénes son ellos? Estamos en Perge. Pablo y Ben. Pablo y Ajá. Bernabé. Pablo y Bernabé, sigue leyendo. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Mírelo acá. Por eso es que le estoy diciendo que hay que diferenciar Antioquía de Siria, que es esta, ¿verdad? Y Ajá, Antioquía de Pisidia, que es esta, en Galacia. Ve allá aquí la provincia de Galacia, ¿lo están viendo? Donde está sí, esto señor. blanco. Sí, Galacia, ¿lo están viendo? sí. Sí. Ok. Antioquía de Pisidia ya es de la provincia de Galacia. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Sigue. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que tenéis a Dios oíd. Párate ahí. Ok. De Chipre pasan a Pafo, de Pafo pasan a Perge, en Perge se devuelve Juan Marcos para Jerusalén y ellos de Perge se van hasta Antioquía de Pisidia, ya en la provincia de Galacia. Llegan a la sinagoga de los judíos y después que hablaron y esto le dijeron: varones hermanos, ¿tienen algo que decirnos? Y Pablo dijo: sí, escuchen lo que le voy a decir. Ajá. 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Párate ahí. Ajá. Ve lo que ¿a quién le está hablando Pablo? ¿A quién le está hablando? Los A judíos. los judíos de la A los sinagoga. judíos de la sinagoga. Ajá. Entonces lo que hizo fue echarle el cuento, ¿verdad? Desde todo Israel, todo lo que pasó, los profetas como Samuel, los jueces, los reyes como Saúl, como David. Y dice: y de la descendencia de David vino Jesús el Salvador. ¿Ves? Fíjate cómo lo va llevando, hermano, lo va llevando, lo va llevando, lo va llevando, ¿verdad? Dios levantó al pueblo de Israel, lo puso en Canaán, quitó 7 naciones, le dio jueces, le dio reyes, le dio a Saúl, le dio a David, y de David levantó a Jesús, sí, el 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros tenéis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación.
porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y así, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ok, párate ahí. ¿Qué es lo que viene? Presentándole la salvación por medio de Jesucristo, ¿verdad? Tan Amén. sencillo. ¿A quién le estaba predicando la salvación por medio de Cristo? En la sinagoga los judíos, ¿De qué ciudad? de Antioquía de Pisidia, Antioquía de Pisidia. ¿En qué provincia estaba esa ciudad? en Galacia. En Galacia. Esta es la carta que dice a los Gálatas, porque estaba en Galacia, ¿ok? Ok. Sigue el 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Ok, párate ahí. Entonces, ¿qué es lo que viene haciendo el apóstol Pablo? Está afirmándole a Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Exacto, demostrándole por la escritura, porque ahora está citando que si el Salmo, aquí la escritura, el Antiguo Testamento, que lo levantó, que lo resucitó, que tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, le está hablando que ese es, de esto que hablaban los Salmos, el Antiguo Testamento, eso hablaba, era de Jesús, y que Él lo resucitó. Vamos bien, ¿verdad? Sí, señor. Brínqueme al 42. Ajá, repíteme, ¿dónde está predicando Pablo? ¿Y a quién? En la sinagoga de los judíos de Antioquía de Pisidia, Ajá, ¿en qué provincia quedaba? Galacia. Perfecto. Verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, Porque le estaba predicando en la sinagoga, ¿se acuerda? sí, Ok. los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Párate ahí, que ya aquí comenzó la bendición. Cuando terminó Pablo de predicar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y Ajá, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo. Hermano, mucha gente creyó. sí, Y cuando dice prosélito, ¿sabes lo que es un prosélito? no, Un prosélito era una persona no judía, es decir, un gentil que abrazaba la religión del judaísmo. Entonces se sometía a la ley de Moisés, se circuncidaba, guardaba toda la ley de Moisés, guardaba el sábado, guardaba todas las fiestas, guardaba todo lo que pedía la ley. Eso es un prosélito, acuérdese, prosélito era, anótelo por ahí porque se lo voy a preguntar dentro de 500 años, un prosélito
era una persona no judía que abrazaba la religión del judaísmo y aceptaba la ley de Moisés en su vida. Entonces, ¿quiénes creyeron? Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos. Ajá. O sea que hubo fruto, ¿verdad? Sí, señor. Se Mucho. despidieron. Entonces, ¿qué le decía Pablo y Bernabé? Los persuadían a que perseverasen En la en la gracia. gracia de En la Dios. gracia de Dios. ¿Dónde fue eso? En En Antioquía. Antioquía En Antioquía de Pisidia. ¿De qué provincia? la gracia. Creyeron en la primera vez que predicaron en la sinagoga. Algunos, ¿verdad? Muchos, dice ahí, muchos, Muchos. Mucho. muchos. Lee tú mismo el 43, Pedro, tú mismo. Y despedida la congregación, muchos judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a ¿Eh? Bernabé. Ok. ¿Qué habían quedado? ¿Qué habían quedado? Según el verso 42, ¿en qué habían quedado con los otros judíos, con todos los judíos? Que les volvieran a predicar en el próximo Shabbat. El Los próximo gentiles. sábado. Que los gentiles le predicaron el próximo Shabbat. Al próximo sábado queremos que vuelvan. Ok. Ujú. Qué chido, dijo Pablo. Vamos el otro sábado. Nos vemos el próximo sábado. Ajá. Lee tu Joribel ahora, el 44. Miren lo que pasó y el problema que se prendió, el candelero que se prendió ahí. Este es el primer viaje misionero. Ese sábado. Ujú. Llegó ese sábado, el siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Párate ahí. Oiga, ¿qué pasó el otro domingo, el otro sábado? Toda la ciudad. Se reunió toda la ciudad. Casi toda la ciudad. Ujú. Porque se había corrido la voz de este sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Mire, este hombre nos habló, nos presentó la salvación, Jesucristo nos lo demostró la palabra del Antiguo Testamento. Hermano, Ujú. casi toda la ciudad, esa gente quedó afuera, de afuera de la sinagoga. Entonces, ¿qué pasó, Joribel? Vuelve a agarrar el 44. Esto a mí me emociona. Ujú. El siguiente día de reposo, o sea, el sábado que ellos habían quedado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos Mm. y rebatían lo que Pablo decía, contradiciéndole y blasfemando. Párate ahí. Fíjate, se metió el diablo. Sí. Se llevaron bate y Pero ¿por qué? Pero ¿por qué, hermano? Se llenaron de celos. ¿Por qué de celos? Oye, nosotros tenemos tiempo acá. Estamos en la sinagoga. Estamos hablando. Este hombre llegó el sábado pasado. Habló una vez. Vuelve a hablar y ahora toda la ciudad. Porque mira cómo dice. Pero viendo los judíos la muchedumbre, hermano, que si era casi toda la ciudad, dice acá. Sí, Se señor. llenaron de celos en vez, mira la malicia del hombre, la necedad del hombre. Sí, señor. En vez de reconocer, ¿verdad? Qué bueno, nos están abriendo los ojos, nos están abriendo la verdad. No, por celo, hermano, y le voy a decir, lamentablemente, en la iglesia del Señor hay celo. Sí. Y no celos santos. Ah, porque esta iglesia está grande. Ah, porque son mundanos. Ah, porque hacen aquello. Entonces, y dentro de la iglesia el que va prosperando, hermano, hay malicia que lo señala. Usted y yo debemos aprender todo lo contrario. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Si Dios bendijo a Pedro, gloria a Dios, porque ese es el mismo papá mío y mañana me puede bendecir a mí. ¿La agarró? Amén. Amén. ¿Entiendes? Sí. Y a mí no me importa que yo no tenga mucho, contar que lo que yo conozca tengan. ¿Entiendes? Amén, así es, mi esposo. Porque yo no tengo, pero yo conozco a Wilfredo que él tiene. Yo no tengo, pero Pedro tiene. Ah, yo voy para allá. Ok, entonces, esta gente más bien, entonces, hermano, se llenaron de celo y rebatían, o sea, contradecían y blasfemaban de todo lo que Pablo estaba hablando. Wow. Una reacción negativa, Tremenda. ¿verdad? El 46, ¿qué pasó? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, Párate ahí, ¿qué es de nuevo? Con valor, Con valor. Seguridad, valor. con valor. De nuevo.
De nuevo. Se lo voy a preguntar el domingo. De nuevo, El próximo sábado. valor. Un valor. Entonces, vuelve a leer 46, Joribel. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Más, puesto que la desecháis y os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Párate ahí. Explícame tú mismo qué pasó cuando la gente Pero- se puso necia a blasfemar y a contradecir a Pablo. Sí, Pablo ¿Qué y dijo Bernabé, Pablo a la gente, a los judíos? viendo que ellos blasfemaron y contradijeron. Ujú. A vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna. Os juzgáis. Ok, no os juzgáis, digno de la vida eterna. He aquí, ok, ellos mismos se juzgaron no dignos de la vida Exacto, eterna por causa de la oposición que le hicieron exacto. al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le dijo Pablo? Se iban a los gentiles. Ustedes no Para quieren los nada, ustedes no se juzgan dignos de ser llamados para la vida eterna. Bueno, Sí. a ustedes era necesario, fíjate, que les predicara primero a ustedes, pero como ustedes no quieren nada, nos volvemos A los gentiles. A los a los gentiles. gentiles. Gloria a Dios, aleluya, que ahí entramos Gloria. nosotros. Gloria, gracias. Por eso le estoy diciendo que ahora que venía los chidos. No se ¿Entiendes? juzgaron dignos de la vida eterna. Ajá. Ok. Sigue leyendo el 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Párate ahí. Como ustedes no quieren nada, nosotros nos volvemos a los gentiles, porque eso fue lo que nos mandó el Señor y le cita la profecía, ¿verdad? Sí, Señor. Ahora mira el resultado del 48. Léelo con alegría, que ahí estamos todos. Con alegría. Los gentiles, ahí estamos todos. Los Sí. gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Ajá. Sí. Ajá. Yo le dije que venían los chidos. Sí, ¿Entiendes? Entonces, hermano, los gentiles oyendo, antes que se me olvide, ¿qué cantidad de gente estaba ahí? toda la ciudad. Casi toda la ciudad. Ujú. Hermano, y Pablo suelta ese mensaje y dice, los gentiles oyendo esto, que para ellos era la palabra, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados por la vida eterna. Mire, aquí le voy a decir algo, Amén. y le voy a decir algo, y le voy a decir cómo está escrito ahí. ¿Qué entiende usted? Estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Creyeron los gentiles Mentira. No. Ok, estamos hablando de los gentiles, pero ¿quiénes creyeron de los gentiles? y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que Ajá. estábamos ordenados para vida eterna. Ajá. ¿Qué entiende usted porque todos los que estaban ordenados? Que el que no estaba ordenado, El que no estaba escogido. exacto, no creyó, se da cuenta. Hermano, eso yo no lo inventé. Ujú. Eso está ahí. Así es. ¿Ves? Eso está ahí. Entonces, ¿quiénes creyeron en Antioquía de Pisidia de los gentiles? Ujú. ¿Quiénes creyeron? Todo. Todos los que estábamos ordenados. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea que Dios sabía lo que había ordenado. El que no quiera creer esto, yo lo respeto, pero yo no sé cómo usted lo va a explicar. Pero ahí está muy claro, todo lo que estaban ordenados. Por eso es que, hermano, el que sabe que fue escogido antes de la fundación del mundo, vive con gratitud, Amén. con alabanza, cuando peca, cuando comete un error, cuando tiene una diferencia, cuando mete la pata, se arrepiente, llora
y vuelve a los caminos del Señor, no anda con miedo. El que cree que la salvación se pierde porque él tiene que mantenerse en oración, en ayuno, en vigilia y vive una vida angustiada. Se va a ir con el Señor, pero vive una vida angustiada. No, ya usted fue ordenado, escogido, apartado. Si usted y yo pecamos, ¿sabe lo que va a pasar? Se puede contristar al Espíritu Santo y eso no nos conviene. Se rompe la armonía con Dios porque se contritamos al Espíritu Santo, pero una vez que nos arrepentimos, porque sabemos que fuimos ordenados para vida eterna, se restablece la comunión, se vive Amén. diferente, hermano. Pero, Amén, aleluya. pero eso yo respeto al que piensa todo lo contrario. Ok, seguimos. Lee quién, ajá. ¿Qué dice el 49? Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Párate acá, por toda la provincia. Entonces yo pregunto, hermano, ¿esta iglesia, Antioquía de Pisidia, nació pequeña o era grande? Grande. Grande. ¿Por Creo qué que sabemos que era grande? Por, Por Por todo. por la multitud por toda que la había. provincia. Y la muchedumbre que La creyó. muchedumbre. Primero, porque media ciudad, la muchedumbre Ujú. creyó en el Señor. Vamos bien, ¿verdad? Ujú. Ok. Pedro, lee el 50 tú ahora. 50. Ajá. Dame cambiar la versión rapidito. Ok. Ahora vamos a ver cuál es la reacción de los judíos que estaban celosos, que estaban blasfemando. Fíjate, Pablo no se puso a discutir con ellos, ¿verdad? Pablo dijo, ¿ustedes no quieren aceptar esto? Yo me Claro, voy con los gentiles. Ellos en vez de excelente. quedarse en su sinagoga, mira lo que hicieron. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y se levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Párate ahí, coño. Vale. ¿Ah? Fíjate lo que hicieron. Instigaron, o sea, cizañaron, metieron cizaña, mentira, a mujeres que piadosas y Piadosa distinguidas y distinguida. y a los principales de la ciudad, o sea, les hablaron mal. Ujú. Mira, este Pablo, este Bernabé, están hablando tonterías, lo que no es seguro que inventaron hasta mentiras, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado, Pedro? Y los expulsaron de sus límites, o sea que Wow, ¿de de dónde la los ciudad, expulsaron? de Ya. sus límites. Sí, pero ¿dónde estaban ellos? de Antioquía, En Antioquía. ¿Cuál Antioquía? de Pisidia. Pisidia. Ajá, los expulsaron, hermano. Mm. ¿Qué le parece? ¿Y lo había mandado Dios, sí o no? Sí, Sí. señor. Ajá, Pero sí, dejaron la Pedro. semilla. Pastor. Ajá, 51. Sí. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Algo que Ajá. nos hicieron. Ah, Dos qué cosas. bueno. De Antioquía de Pisidia, ¿para dónde se fue? ¿Qué hicieron? Sacudimos el polvo de nuestros pies, como dijo el Señor, cuando no lo reciba, sacuda, taca, pon camino. ¿Para dónde se fueron? Vean el mapa, lee Pedro y después ves el mapa. Llegaron a Iconio. Ok, mira lo que hicieron. De Antioquía de Pisidia, como lo expulsaron, Bajaron. Digo, yo no sé si bajaron o subieron, no se sabe. No se para sabe. Iconio. Sí, sí. Se fueron para Iconio. ¿Y cómo quedaron los de Antioquía de Pisidia, verso 52? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ujú. Ok. Ahí se Ahora, esparcía la palabra. ¿cómo los nombran? ¿Cómo los nombran, Pedro? Tú mismo. Y los discípulos estaban Discípulos. llenos de Ah, gozo y del Espíritu Santo. pero discípulos, ¿te das cuenta? Ujú. Discípulo. Ves que Pablo donde llegaba comenzaba a ser discípulo. No a dar clase de discípulos, señores. Es a discípulos. Jesucristo no dijo, y hacer clase de discípulos. ¿Qué dijo Jesucristo? Y hacer. Discípulos. Ajá, vida, ya están haciendo discípulos. ¿Para dónde se fueron? ¿Perdón? No, ¿para dónde se fueron? Que no. Para Iconio. Míralo acá. Léelo tú misma, Chandy. Dios mío, no tengo los lentes. El 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Mira dónde está Iconio acá. Mírenlo acá. De Antioquía de Pisidia, como lo expulsaron,
sacudieron su vestido del polvo de sus pies y se fueron. Iconio. Ay, coño. La semana que viene Nos vamos para Iconio. nos vamos para Iconio. ¿Entiendes? Vamos a ver qué pasó en Iconio. ¿Eh? Es el primer viaje misionero, mis hermanos. Le adelanto, el primer viaje misionero fue en la provincia de Galacia y fundó 4 iglesias: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Pero hoy le dejamos nada más hasta Iconio. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, vamos a recapitular todo y nos vamos. Ay, Ok. ¿Dónde está Pablo y Bernabé cuando el Espíritu Santo dice apártenme a Bernabé y a Pablo? En Antioquía de Siria. En Antioquía de Siria ministrando al Señor. Los apartan, los mandan a la obra misionera y salen. ¿Y dónde llegan primero? A Chipre. Ah, No. Seleucia. Ajá, vean el mapa, Seleucia. De Seleucia pasan navegando y llegan ¿a dónde? a Chipre. A Chipre. Comienzan en la región de Salamina, en la isla de Chipre. Siguen y llegan a Pafo. ¿Con quién se encuentran en Pafo? Con el mago. Ajá, El mago. Con Sergio. Sergio. ajá, con el tocayo, con el procónsul, o sea, el gobernador Sergio Sergio Pablo, Y el procónsul. que era un varón prudente, Y el mago. y el mago. Y el mago. Cuando Pablo empieza a predicarle al gobernador, ¿qué hacía el mago? Tirándole a la cizaña. Ajá, cizaña, perturbándole el mensaje, no le creas, no le hagas caso, eso no es así. Lo llama hijo del diablo y lo deja ciego. Ajá. Pablo le echó una maldición, le dijo, hijo del diablo, lleno de toda maldad, ¿hasta cuándo no cesará de perturbar los caminos rectos del Señor? Y ahora quedará ciego y no verá la luz del sol. En ese momento quedó ciego y el procónsul dijo, gloria a Dios, y aceptó a Cristo. Ok. Y quedó maravillado. Y quedó Serio, maravillado, perfecto. De ahí, ¿quiénes andaban? ¿Quiénes andaban? ¿Cuántos andaban? Bernabé, Pablo y Juan Marco. Ok, de ahí salen de la isla de Chipre, que ya vemos que el primer fruto es el procónsul, o sea, el gobernador Sergio Pablo. Salen de Chipre A Perry. y llegan a Perge. ¿Qué pasó en Perge? Se devolvió Juan Marco. No aguantó la pela. Salió corriendo. Se fue para Jerusalén. Y se fue ni siquiera para Antioquía, dejó el pelero, como decimos en Venezuela, y se fue para Jerusalén. ¿Quiénes quedaron? Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. ¿Para dónde siguieron ellos? Antioquía de Antioquía de Pisidia. Pisidia. Antioquía de Pisidia. ¿A dónde llegaron el primer sábado? A la sinagoga de los judíos. Ajá, ¿cómo le fue ahí? Bien. Le fue bien. ¿Qué acuerdo llegaron? ¿Creyeron gente aquí? ¿Creyeron judíos y Judíos y gentiles? prosélitos. Mucho. Ajá. ¿Cómo se llamaban los gentiles que abrazaban la religión judía? Prosélito. Prosélito. Prosélitos, muy bien. ¿Qué acuerdos quedaron entonces? Verse el próximo sábado. El otro sábado. Nos vemos aquí a la misma hora por el mismo canal. Ujú. ¿Qué pasó cuando llegó el otro sábado? Asistió Casi- casi todo el... Casi Casi toda la toda la ciudad. toda la ciudad. ¿Qué pasó cuando los judíos vieron que está esa muchedumbre? Celos. Sintieron celos, envidia. Y empezaron a oponérsele a Pablo, ¿verdad? Y a blasfemar. ¿Qué les dijo Pablo? Que no eran dignos, que ellos mismos se juzgaron, no Ajá. dignos de Y la... que ya yo cumplí con hablarle a ustedes primero. Sí, Como señor. ustedes no se consideran dignos ni aceptaron, nos vamos a los gentiles. Cuando los gentiles escucharon que ellos sí podían recibir la bendición, ¿qué hicieron los gentiles? Los judíos ¿Qué influenciaron a hicieron los gentiles cuando escucharon que ellos sí podían recibir la bendición? Oye, gozo. Se alegraron muchísimo Mira, y empezaron a creer. ¿Verdad? mucho. ¿Qué hicieron los judíos? Los que no habían creído. Influenciaron Influenciaron a las mujeres
Ajá, porque habían judíos que habían creído, pero habían judíos que no creyeron. Lo que hicieron los que no creyeron. Los que no creyeron Los influenciaron expulsaron. y a personas principales para que los expulsaran Ajá. ¿Y de para la dónde se fueron? Para Iconio. Ah, ok, lo dejamos descansando en Iconio hasta el martes que viene. Ah, Ok, entonces el martes que viene nos toca el capítulo 14. Mira, alguien que me lea el título del capítulo 14. Pablo y Bernabé en Iconio. ¿Ves? Ok, entonces Pablo y Bernabé, hermano, léanse todo el Pablo y capítulo Bernabé en 14. Iconio. Y Pablo y después Bernabé en el versículo 7, como dice el título, Pablo es apedreado en Listra. aquí en Listra. ¿Se da cuenta? Ujú. Ok, bueno, entonces la semana que viene, capítulo 14. Cuando salieron hacia Hebreo, ¿a dónde llegaron cuando salieron? ¿A qué islas llegaron cuando salieron de Antioquía de Siria? Llegaron a Chipre. A Chipre. ¿Con quién se encontraron ahí? ¿Qué gente grande? Allí se encontraron en Chipre Con el con procónsul y El con... procónsul que al día de hoy es como decía el gobernador. sí, el Ajá. procónsul y el Que, mago Bar Jesús o ajá. Elimas Ok, ahí creyó el procónsul y el otro quedó ciego por quedó vagabundo. ciego. De ahí Ujú. pasaron a Perge. ¿Quién se devolvió en Perge? Juan Marco. Juan Marco. Y el hombre le dio corrido para Jerusalén. Dijo, no, esta pelea es demasiado bravo. Esto es lo que hay ayuno, oración, Se camina vigilia. mucho. No, yo me voy. Entonces, de ahí pasaron ¿a dónde? A Antioquía de Perge. Pisidia. Antioquía de Antioquía de Pisidia. ¿A dónde llegaron? A la, a la a la sinagoga de los sinagoga. A la judíos. sinagoga de los judíos. ¿Qué pasó ahí? Predicó. Predicó y Y ¿qué pasó? Predicaron, muchos los creyeron. prosélitos Muchos creyeron creyeron, judíos y y prosélitos. judíos ¿Qué es un también. prosélito? Y los Prosélitos son los que... gentiles que se convierten al Los judaísmo. gentiles que se convierten al judaísmo y Eso aceptan dice- la ley de Moisés y todas esas Y cosas. aceptan las leyes. Ah, ok, de Moisés, perfecto. Entonces, ¿qué acuerdo llegaron ahí ese sábado? A ver, ese próximo sábado. El otro sábado por el mismo canal a la misma hora. Cuando llegó el otro sábado, ¿qué pasó? Fueron poquitos. Uy, No, casi pues, toda la casi ciudad. casi toda la Casi provincia. toda la Casi toda ciudad. la ciudad. Ujú. Cuando los judíos que no habían creído vieron esa muchedumbre, ¿qué dijeron? Sintieron celo, envidia. Ajá, y empezaron a hacerle oposición a Pablo. A Ajá. murmurar. Ajá, y a murmurar, sí, y a Y a blasfemar. ¿Qué murmurar dijo y a Pablo? blasfemar. Ujú. ¿Qué dijo Pablo? Desprecian la salvación. De Se ustedes están consideran despreciando la salvación. Ya yo cumplí, ya yo les hablé a ustedes primero. Se Ujú. acabó. ¿Qué hicieron los judíos vagabundos esto? Eh, lo influenciaron personas que pudieron votarlos de la provincia. Exacto, lo votaron y ellos se fueron ¿para dónde? Iconio. Ajá. ¿Y cómo quedaron los de tristes o contentos, los de Gozosos. Antioquía de Pisidia? Gozoso. Gozoso. Gozosos. ¿Y cómo ya lo estaban, cómo lo decía, creyente, hermano o discípulo? Discípulos. Discípulo, porque eso es lo que hacía Pablo, discípulo. Bueno, Ujú. mis hermanos, mire, ya tenemos la mitad del primer viaje misionero en el bolsillo. Primer viaje misionero. Ya tenemos la mitad. Ve cómo vamos entendiendo poquito a poco Así sin que, así apuro el que, asunto. así que paguen el pasaje. ¿Y por qué primer viaje, mi apóstol, y no dos viajes? Como dos viajes. Porque ellos salieron de Antioquía de Siria y se quedaron en Chipre. No, pero oye, es que Sería no, como un primer viaje. primer viaje no, es que el primer viaje corrió, es ida y vuelta. Ah, ya, ida y vuelta, ok. Y le voy a dar un dato. Los tres viajes del apóstol Pablo, él salía siempre de Antioquía, oiga, Ujú. salía de Antioquía, fue a Galacia, Sí. Ujú. y fíjese que vuelve otra vez, mire, él sale la flechita roja. Ah, no, usted no está viendo nada, estoy viendo yo. Ya, Ya no estoy viendo nada. yo me lo estoy gozando yo solo. Ajá. ¿Están viendo el mapa? Ahora Sí. sí. Ok, mire, vea la flechita roja. Es ida, es salida.
Salida para Chipre, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y se devuelve. Él se devuelve en flechita verde esta hora. Derbe, Iconio, no pasó por Listra, Verde, Iconio, Galacia. Llega Perge y llega otra vez a Antioquía de Pisidia, oiga, y sigue la ruta, llega a Perge, agarra por el mar y vuelve a Antioquía. Ese pasa es el primer viaje. por Chipre y pasa por Ajá. Ese es el primer viaje, Joribel. Ok. No era que uno está a Chipre, porque entonces imagínate, uno está a Chipre, otro para Perge, Ya yo lo otro para estaba Antioquía, otro para Iconio, otro para Derbe, otro para Así Listra. estaba No, ¿verdad? contando. Se le va toda la plata en pasaje. ¿Entendieron? Es ida y vuelta, ¿ok? Ida Ok. y vuelta. Pasaje ida y vuelta. No, está bien la pregunta, así pude aclarar esto. Bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. ¿ok? Amén. Yo sé que ahora, usted esta noche antes de acostarse, repáselo, hermano, repáselo. Joribel y Adelcio se echan el cuento. Wilfredo y Chandri se echan el cuento. Y Pedro, como ahorita estás tú solo, te pones frente al espejo. Y te echas el cuento tú mismo. Tomo un cafecito de ahí Exacto, más y lo nada. hago.